oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora terminarán en la carne? Tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y a la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice: y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Esto pues digo: el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de la promesa. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por medio de mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, o reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendientes de Abraham, hebreos conforme a la promesa. Alguien diga, gloria a Dios por esa palabra del Señor. Los que estuvieron la semana pasada o los que vieron la enseñanza en YouTube, se van a recordar de que había el capítulo 1 y el 2 es una indiferencia que el apóstol Pablo y Pedro están solucionando. Y cuando Pedro llega a Antioquía para supervisar lo que estaban haciendo, dice que Pedro se aparta con ciertos hermanos que no eran judíos. Y después cuando él llegan los visitantes o los que envía al apóstol Santiago, Pedro ya se aparta con solo judíos y deja a los no judíos a un lado. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí concluyendo es, olvídense, porque ustedes se sentían menos porque no eran judíos. Bueno, ahora es el apóstol Pablo, por fe ustedes ahora son judíos también. Es más, son descendientes de Abraham. Dice que ya que son de Cristo, ciertamente son descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. Entonces lo que el apóstol Pablo dice, ustedes ahora son más que judíos, son nietos, hijos de Abraham. Y esto es más interesante porque los judíos son nietos de Abraham, pero los de la fe no son nietos, son hijos de Abraham por la fe. Son aún más cercanos todavía. Entonces el apóstol Pablo les concluye con esta gran promesa. El versículo 1 entonces dice, oh Gálatas, y el apóstol Pablo empieza diciendo, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Cristo fue presentado como crucificado. Y lo que el apóstol, el primer versículo del apóstol Pablo, el 1 y el 2, el apóstol Pablo está batallando con más amabilidad. En el tercero el apóstol Pablo les dice, no lo puedo creer. Si les enseñamos, casi les ponemos una película de cómo murió Cristo, cómo Cristo entregó su vida por ustedes. Y todavía son capaces de apartarse del evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Conocieron a Cristo, casi se los traemos en persona. Casi les decimos, metan su dedo aquí como Tomás o al costado para que vieran a Cristo. Casi lo que el apóstol Pablo está diciendo, que les explicamos el evangelio claramente. Dice que casi les presentamos a Cristo crucificado. Casi les volvíamos a hacer otra vuelta el cuadro de la crucifixión de Cristo. Y ustedes dicen, no lo puedo creer. Y el apóstol Pablo está aquí asombrado. ¿Cómo ustedes se dejaron engañar? Y dice, oh Gálatas insensatos. La palabra insensatos aquí es torpes, como alguien que no piensa, o es inocente. También dije, yo no lo puedo creer. Tan fácil vino alguien y los engañó y les dio otro evangelio que no es el que les hemos compartido. Dice, no lo puedo creer. Qué insensatos son, qué inocentes son. Pero nosotros no podemos echar un vistazo a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros conocemos el evangelio, hemos experimentado a Cristo de una manera profunda que después es increíble cómo decimos, ¿por qué esta persona se alejó del Señor si conoció al Señor? Nos volvemos también insensatos. Casi conocieron a Cristo y no. Aquí no hay nadie, pero usualmente sucede eso. Entonces, pero vamos a avanzar. Dice el versículo 2, dice, el apóstol Pablo, ¿quién les hechizó? Dice el apóstol Pablo que no lo puedo creer que ustedes eran lo que eran. Ahora, ¿quién los hechizó? Y el apóstol Pablo dice como que los hechizaron, la palabra aquí hechizaron es como que los encantaron. No sé, una palabra que quisiera usar como cuando usted lo ponen así en blanco y lo llevan usted para donde usted quiere. Ahí creo que hay una palabra, ¿cómo se llama? Cuando los encantan. ¿Ah? Los hipnotizaron. Gracias, los hipnotizaron como cuando los hipnotizan, dice el apóstol Pablo. Me parece que los hipnotizaron y los llevaron y para allá y están haciendo lo que quieran con ustedes. ¿Los hechizaron? ¿Quién los hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. El apóstol Pablo, después de esa primera pregunta, le dice, ok, está bien, se dejaron hechizar, fueron insensatos, pero déjenme, les voy a preguntar esto. Y dice, solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el haber oído con fe? Entonces él hace esta pregunta. Recuerden, el dilema aquí está que los Gálatas se estaban volviendo judíos.
Querían empezar a practicar prácticas judíos. Estaban dejando cristianismo por el judaísmo y querían hacer prácticas judíos. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? Por la fe. Por la fe. Y de ahí él vuelve a decir otra vez, tan insensatos son, tan inocentes son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Dice, tan insensatos son que empezaron bien, todo estaba perfecto. Se convirtieron al cristianismo, aceptaron el evangelio, se enamoraron del Señor y amaron al Señor, venían a la iglesia todos los días, servían donde el pastor los ponía a servir y no se negaban nada para servir al Señor. Y ahora dice, ya tan pronto empezaron en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Y aquí esta pregunta no es pasada, es una pregunta con futuro. Dice, terminarán, como el apóstol Pablo, hay esperanza para ustedes. No terminen en la carne, terminen en el Espíritu. Entonces, se les explicó bien el evangelio, recibieron el Espíritu al escuchar por fe, no por obras. Nadie recibe el Espíritu Santo por obras, es por fe. Nosotros nos entregamos al Señor y por fe recibimos nosotros el Espíritu Santo y está con nosotros. Entonces dice que empezaron bien, pero iban a terminar por mal camino. Entonces, el versículo 4 dice, tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Note lo que el apóstol Pablo, esta pregunta ya van 3, esta es la tercera pregunta aquí que él hace, ya sube de nivel en esta pregunta, ya va a ser la 1, 2, 3, 4 es la pregunta número 5. En la pregunta número 5 el apóstol Pablo ya sube de nivel y dice, tantas cosas padecieron y en vano, no lo puedo creer. Y el apóstol Pablo yo me imagino que tal vez si fuera como yo, no lo puedo creer. Tanto padecimiento, tanto se esforzaron, tanto sufrieron, y tanto sufrí yo, y tanto esto, y en vano, no lo puedo creer. Y si nosotros lo queremos aplicar también, cuánto hemos aprendido del Señor, cuánto hemos confiado en el Señor, cuánto nos ha ayudado el Señor, cuánto ha hecho el Señor por nosotros, y lo vamos a dejar, vamos a hacernos un lado. Si de veras fue en vano, dice, todo lo que pasó fue en vano. La respuesta aquí no, nada de lo que se sufre por el Señor es en vano. Por eso el apóstol Pablo dice, tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Pero es una pregunta retórica, porque lo que se hace en Cristo, lo que se padece en Cristo, nunca es en vano. Hermano y hermano, lo que usted padece por amor al Señor, por amor a Cristo, por la justicia del Señor, nunca es en vano. Siempre tiene una recompensa. Es lo que dice el apóstol Pablo, nada fue en vano. Siempre tiene una recompensa. Todo lo que hacemos, bueno, lo vamos a cosechar, porque nada de trabajo es en vano. Más adelante él va a decir, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Por qué? Porque esta es la promesa. En el Señor nada se desperdicia. En el Señor no se pierde tiempo. Se pierde tiempo lejos del Señor, pero no en el Señor. El versículo 5 dice, entonces el que les ministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es la pregunta número 6. Dice, quien hace maravilla entre ustedes, ellos lo hacían con el Espíritu. Note que había alguien haciendo maravillas aquí. No sé si es el apóstol Pedro el que hace maravillas o algún otro profeta haciendo maravillas. Recuerden que en Antioquía había muchos profetas y maestros, y ellos lo hacían no por las obras de la ley o por obras, sino por el Espíritu Santo. Todo lo hacía el Espíritu Santo. Entonces, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí el apóstol Pablo va a empezar lo que va a hacer el apóstol Pablo aquí es darle identidad a esta nueva iglesia que estaba creciendo. Aquí en los primeros 5 versículos el apóstol Pablo los regaña. Conocieron a Cristo, ahora ustedes quieren agarrar o mejorar su estatus social.
Y esto nos pasa mucho a nosotros también. Queremos levantar nuestro estatus social. El judío siempre se ha crecido más. Siempre se ha creído más. Entonces, la iglesia de Gálatas, que estaba formado con algunos judíos, también los que no eran judíos, se sentían menos que los demás. Entonces el apóstol Pablo le va a empezar a traer a Abraham, que es el abuelo de los judíos, para decirle: miren, ustedes no necesitan ser judíos porque ustedes son más que judíos, son hijos de Abraham. Y él va a introducirles a Abraham para darles identidad. No se sientan menos que los judíos. Siéntanse aún más todavía porque son más que judíos. Son hijos de Abraham. Dice: de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la fe de Abraham fue su justicia, por fe. La clave aquí es la fe. En este tiempo mucha gente ya ha perdido la fe. Mucha gente es fácil que pierda la fe. Pero la clave en el evangelio es: la fe es muy importante. Amén. Dice que la esperanza es lo último que se muere, pero la fe es la que le da la vida a la esperanza. Entonces la fe es más importante todavía. ¿Preguntas o comentarios o continuamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? El versículo 7 dice el apóstol Pablo: por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y los judíos se basaban en las obras de la ley, en cumplir la ley, en hacer todos los rituales judíos. Dice: pero nosotros, los que creemos por fe, sepan esto, por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y esa es la identidad que el apóstol Pablo le está dando. Ustedes que son creyentes y han aceptado el evangelio de Cristo por fe, ustedes son hijos de Abraham. Abraham es sus papás. Y para un judío esto les iba a chocar, porque ¿cómo ellos pueden ser hijos de Abraham si nosotros somos nietos? Nosotros somos descendientes del padre Abraham, y ahora ¿cómo estos quieren ya ser hijos directamente de Abraham? Y dice: bueno, por fe ustedes son hijos de Abraham. Entonces ahora todo creyente es un hijo de Abraham, y vamos a ver por qué somos hijos de Abraham. El versículo 8 va a decir: y la escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿por qué los creyentes son hijos de Abraham? Porque Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él obedeció al Señor. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu casa, de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham, sin negarle, le obedeció, sin que hubiera ni siquiera anuncio de creer en fe. No existía ahora nosotros como la fe que conocemos. Es Abraham el primero que empieza a tener fe. En Abraham nace la fe. Antes de Abraham no había fe. La gente vivía sin fe. En Abraham él empieza a conocer la fe. Y cuando el Señor lo llama, le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Abraham le cree. Y le viene, le bendice con un hijo. Después el Señor le dice: quiero que me des a tu hijo. ¿Qué hace Abraham? Le oye y le obedece por fe. Y va a sacrificar a su hijo por fe. Entonces por eso él es el primero de la fe. Ahora, la fe viene por el evangelio. Y también es bien interesante aquí el versículo, porque dice que Abraham... y dice el versículo 8, y la escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles. Aquí algo bien interesante. El anuncio del evangelio a Abraham. Abraham es el primero que se le anuncia el evangelio y que proclama el evangelio. Y esto es bien llamativo aquí en la carta del apóstol Pablo, porque dice: no, el evangelio no se hizo en Cristo, se forma en Cristo, pero ya había sido Abraham, ya se lo había dado a Abraham. Dice la escritura, habiendo previsto, dice que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Note cómo sucede este misterio aquí, que Abraham
se le anuncia el Evangelio. Así va a ser la forma de salvación, dice que la Escritura, habiendo previsto. Es decir, Abraham logra ver de alguna manera. Y yo me imagino que esta profecía se cumple cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, sal fuera. Ustedes son estériles, pero sale afuera, te voy a mostrar cómo va a ser tu descendencia. Y Abraham le dice: ¿cómo va a ser mi descendencia? Levanta los ojos al cielo y mira todas las estrellas. Y cuando Abraham ve todas las estrellas, ahí es cuando el Evangelio se le presenta. Porque dice: en ti, así va a ser tu descendencia, y en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, habiendo previsto, entonces Abraham previó o vio con anticipación cómo los gentiles o las naciones iban a ser alcanzadas, iban a ser bendecidas. Entonces, la bendición que Abraham proclama aquí es la bendición de la salvación. Entonces, el primero que anuncia el Evangelio no fueron los 4 evangelistas, fue Abraham el que anuncia el Evangelio de salvación por la fe. Entonces, la Escritura previsto vio por adelantado la salvación de las otras naciones. Vio a los gentiles siendo salvos. Abraham fue el que previó a la distancia cómo las naciones no judías iban a ser salvas. La bendición a las naciones, la bendición de salvación. Eso es lo que Abraham ve y proclama, una redención para toda la nación. Entonces Abraham fue el primero que proclama el Evangelio de salvación. El versículo 9 dice: desde luego los que se basaban en la fe son benditos juntos con Abraham. No solo son hijos de Abraham por la fe, ahora son también benditos. Así como Dios bendijo a Abraham, así son benditos también los que creen con fe, los hijos de la fe. Es de Abraham, dice: desde luego los que se basan en la fe son benditos también. Los que se basan en la ley no son benditos, pero los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham. Note que aquí el apóstol Pablo ya primero les dice: son hijos de Abraham, ahora ya pasan a una igualdad. Ya no son hijos, sino que ahora juntos reciben la bendición, a la par de Abraham. Ahora todos somos benditos juntos con Abraham. Así como a Abraham se le da esa promesa de bendición, así nosotros somos también juntos con él, somos benditos. Entonces, juntos con Abraham, el hombre de fe. Y el apóstol Pablo aquí hace la indicación a Abraham: benditos con él, el hombre de fe. Y esto también sería para nosotros, hombres de fe, mujeres de fe. Ustedes son mujeres de fe, son hombres de fe, son benditos. Son hijos de Abraham, pero además son benditos en la promesa de bendición a Abraham. Bendecidos aquellos, bendecidos aquellos. El versículo 10 dice: porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Esto es bien interesante porque aquí él va a terminar con todas las promesas que estaban haciendo los judíos. Si te haces judío, si te pasa con nosotros, no, dice. Al contrario, dice: la maldición por no cumplir la ley. Hay que cumplirla toda. Y no se puede quebrantar nada. Por eso es que cae la maldición. Por eso es que porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque no se puede cumplir toda la ley. Es imposible cumplir toda la ley. Es difícil. Entonces, no se puede. Entonces, por eso es maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro. Y esa es una escritura de Moisés. Dice: maldito todo aquel que no permanece, que no pone en obra los mandamientos. Entonces, los judíos, en otras palabras, el apóstol Pablo dice: ustedes judíos están malditos. ¿Por qué? Porque además de que se esfuerzan, no pueden cumplir la ley. ¿Y qué dice la misma ley? Maldito aquel que no permanece, que no cumple la ley. Pero estos que ustedes desprecian, los gentiles, dice, ellos son benditos, son bendecidos en Abraham, porque no están bajo la maldición de la ley.
Entonces la ley no se puede cumplir, siempre se va a quebrantar. El versículo 11 dice, desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Y aquí el apóstol Pablo pone en claro, nadie es justificado delante de Dios. Es evidente, es imposible, se ve, porque no pueden cumplir la ley. Entonces nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces nadie puede ser justificado por la ley, nadie, porque no se puede cumplir. Es imposible casi cumplir la ley. Entonces el problema es que es con Dios. Digamos, podemos hacer lo más que podamos en la ley, pero el problema de la ley es que es con Dios que nosotros debemos de quedar bien. Yo puedo cumplir la ley, puedo cumplir ciertas cosas y los demás van a ver que la estoy cumpliendo. El problema es de que no es para que complacer o cumplir con los demás, sino es para cumplir a Dios, cumplir con Dios. Por eso es que no se puede cumplir con ser santo, no por los demás, sino Dios es santo y perfecto. Él dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces por eso es imposible querer agradar al Señor por medio de la ley. También, y quiere perfeccionar para ser justificado. Entonces no se puede perfeccionar para ser justificado. No se puede. Es imposible a través de la ley. Entonces, y requiere una perfección para ser justificados y la ley no perfecciona a nadie. El versículo 12 dice, y ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Y el apóstol Pablo aquí está claro, ¿vives por la fe o vives por la ley? ¿Cuál de las dos queremos vivir? Entonces, vivamos por la fe. Dice, porque el justo por su fe vivirá. Por su fe será justificado. El justo vivirá por fe. Son justos los que viven por fe. ¿Cómo uno puede ser justo? Viviendo por fe. Uno es justificado delante de Dios. La ley se basa en méritos o obras. El que las hace depende de ella. Depende de la ley. Y la ley es para condenar. Pero los que nosotros hacemos la justicia y vivimos por fe, nosotros dependemos de Cristo. El versículo 13, el apóstol Pablo introduce a Cristo y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldito por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por medio de Cristo a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Usted recuerda a alguien que murió clavado en un madero? Cristo. Cristo, por eso dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo se hace partícipe para darnos a nosotros para beneficiarnos a nosotros. Cristo recibió toda maldición por nosotros. Cristo recibió toda maldición por nosotros. Por eso Él tuvo que padecer. Por eso Él sufrió todo lo que tuvo que sufrir. Aunque no debía, pero lo hizo por nosotros. Entonces Él recibió toda maldición por nosotros y fue colgado en un madero, haciéndose maldito para que nosotros fuéramos benditos. Su maldición, la maldición que cayó sobre Él, fue quitada de nosotros y nosotros recibimos esa bendición. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición. Nos dio la bendición de Abraham. Cristo nos dio la bendición de Abraham. En Cristo recibimos lo prometido, el Espíritu Santo. Recibimos la promesa celestial que encontramos en Hebreos 8, 11, el 8 al 16. ¿Cuál es la promesa que es dada a Abraham de la tierra prometida? La celestial. En Hebreos 11, 8 al 16 dice que Abraham peregrinó en la tierra, pero él no esperaba esa tierra prometida, sino que él esperaba la Jerusalén celestial, esa tierra prometida celestial, la cual está preparada para nosotros, para los creyentes. Entonces en Cristo recibimos esa promesa dada a Abraham.
El versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade nadie. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, déjenme les voy a decir un término humano, ya les hablé algo mucho espiritual. Ahora déjenme les doy un ejemplo humano. Dice, hermanos, hablo en términos humanos entendibles que nosotros vivimos o ejemplos de la vida diaria. Dice, aunque un pacto sea hecho de hombres o sea por hombres, una vez rectificado nadie lo puede cancelar ni añadir nada. ¿Por qué? Porque ya se hizo el pacto. El versículo 16 dice, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. La promesa de Abraham fueron también pronunciadas también a su descendencia. Y el apóstol Pablo nos va a decir más adelante quién es esa promesa o esa descendencia. Entonces, la veracidad del pacto, nadie puede cancelar un pacto porque fue hecho por Dios mismo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está tratando de querer explicar aquí a los hermanos de la iglesia de Gálatas es de que, miren, la promesa, y él hace una comparación aquí de promesa y ley. Dice, ¿cuál es más importante? ¿La ley judía o la promesa a Abraham? ¿Cuál va a ser más importante? Y yo les hago esa pregunta a ustedes aquí. ¿Cuál es más importante? ¿La promesa dada a Abraham o la ley a Moisés? ¿Cuál va a ser más importante? La promesa a Abraham. La promesa. La ley es muy importante, los 10 mandamientos, recibir todo eso, pero Pablo dice no. Es más importante la promesa. Primero porque fue más antes. Segundo porque fue dada por Dios. Es un pacto y la promesa es un pacto de Dios con los hombres. No del hombre con Dios. Dios es el que da la promesa. Nadie lo puede cancelar porque fue hecho por Dios mismo. Las promesas para la descendencia. El versículo 16, la segunda parte dice, no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo y a tu descendencia que es Cristo. Ahora aquí es algo bien claro que nosotros debemos de entender cómo se llega a concluir la promesa, porque muchos a veces confundimos y pensamos que la promesa a Abraham es para toda la humanidad. La realidad es que sí es para toda la humanidad, pero con una descendencia. Entonces, todas las familias por sí solas no pueden ser benditas. Todas las familias por sí solas no pueden alcanzar la promesa. Tienen que hacerlo a través de Cristo. Cristo es la promesa de bendición a todas las familias. Por eso él dice, no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo y a tu descendencia. ¿Quién es la descendencia? Cristo. Cristo es esa descendencia. En Cristo accedemos a todas las promesas de Abraham. En Cristo. En Cristo nosotros podemos acceder a todas las promesas a Abraham. No es que todas las familias pueden alcanzar por sí solas, necesitan a Cristo. Por eso vamos a necesitar a Cristo. El versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley, que vino 430 años después para invalidar la promesa. Entonces la ley no puede abolir el pacto de la promesa a Abraham, no puede, porque fue 430 años antes. La promesa fue antes que la ley, por eso no puede. Entonces la promesa es más importante que la ley o tiene más valor. También está la herencia, no tiene nada que ver con la ley. Del versículo 18 dice, porque si la herencia fuera por la ley, no sería por la promesa. O la herencia, eso que nosotros heredamos a través de Cristo. Porque si la herencia fuera por la ley, no sería por la promesa. Pero a Abraham Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de la promesa. Entonces esa promesa es de primero heredar la tierra prometida, pero también la tierra espiritual, la tierra espiritual o la Jerusalén celestial o la vida eterna. También la salvación por la fe fue dada gratuitamente. Entonces la herencia no tiene nada que ver con la ley.
fue dada por promesa. Fue dada gratuitamente o por gracia divina. Por eso fue la promesa de Dios a Abraham antes y gratuitamente. El versículo 19 dice, entonces, ¿para qué existe la ley? Si la promesa es mejor, si la promesa vale más, si la promesa tiene más valor, es más importante, ¿para qué necesitamos la ley? ¿O para qué sirve la ley? ¿Para qué fue dada entonces? Si Abraham 430 años había recibido la promesa, que es más importante que la ley, ¿para qué dio Dios la ley a Moisés y al pueblo judío? La respuesta está en el 16, dice entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es de que, primero, el propósito de la ley. La ley fue dada por el pecado que existía en el ser humano. La ley fue dada para controlar el desenfreno del ser humano. En otras palabras, aunque la promesa era el medio de salvación, la ley no es un medio para salvación, sino que es un medio para controlar al ser humano. El ser humano estaba descarriado de Dios, estaba perdido, dice él, en sus transgresiones, en sus pecados, y la única que podía frenarlo un poco es la ley. Es la que puede controlar algo. Aquí también, un ejemplo práctico son los stops, los saltos. Por allá, no recuerdo una calle que no había un alto, y la gente se cruzaban así, andaban siempre, ya habían pasado algunos accidentes. ¿Qué hicieron para calmar la desobediencia y el irrespeto de la gente? Porque muchos llegaban y no dejaban que el otro pasara, se adelantaban casi sin hacer el alto. ¿Qué hicieron? Les pusieron una ley. ¿Cuál era la ley? El semáforo. ¿Para qué? Para controlarlos un poco. Entonces la ley existe para controlarnos. Y lo que hace la ley de Moisés es tratar de controlar al pueblo para que no se descarríe. Si con la ley se descarriaron, ¿se imaginan sin la ley? Se descontracarrilan, se descarrilan. Entonces, para controlar el desenfreno, ¿para qué sirve? Para controlarnos, para que el ser humano ande por lo menos algo bien. Para eso existen las leyes. Si no tuviéramos leyes estatales, no sé cómo viviéramos nosotros. Usted ha ido a su país donde no hay muchos semáforos. Ahí está la ley del más vivo. Iba a decir del más abusivo, pero ahí él se la atraviesan, los carros van así, se te haces a un lado, te paso llevando. Los pobres caminando, los caminantes o los peatones, uno que no tiene carro tiene que correr porque lo atropellan. No hay ley. Aquí las leyes regulan la vida del ser humano. Y eso es el propósito de la ley de Moisés, regular al ser humano. La ley fue promulgada por medio de ángeles y por Moisés. Entonces dice que la ley fue promulgada por medio de ángeles, por un mediador, que Moisés fue el que dio ese medio. Entonces Moisés recibe a través de un ángel y Moisés trae, es el mediador entre Dios y el hombre, entre el pueblo judío. Entonces Dios hablaba, Moisés recibía la voz y la daba al pueblo. Era un mediador. Ahora Cristo es el mediador. El versículo 20 dice, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. De lo que está refiriéndose, ahora ya no necesitan ese mediador. Ahora Cristo es ese mediador. En Cristo podemos nosotros tener ese acceso porque a Él fue dada la promesa, Él es el descendiente. El versículo 21 dice, por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, responde el apóstol Pablo, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. Y aquí está la clave. La ley no es mala, solo que no tiene el propósito de justificar, ni hacer justo a nadie, ni salvar a nadie. La ley era solo para controlar las normas de vida. Por eso el apóstol Pablo dice, es la ley
¿Es la ley contraria a las promesas de Dios o la promesa de Abraham? De ninguna manera. Porque si la ley hubiera sido dada con ese propósito, si hubiera una ley capaz de edificar, entonces la justicia sería por la ley. Pero no se puede. Necesitamos por fe. Ahí es cuando entra la promesa. Entonces la ley versus la promesa no se contradicen, sino que tienen un propósito. La salvación ya estaba. El medio de salvación era la promesa por fe a Abraham. La ley que recibe Moisés era para controlar a la humanidad descarriada. Entonces cada una tiene su propósito. Por eso Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, no vine a terminarla. ¿Por qué no la vine a terminar? Porque todavía les va a seguir sirviendo para que se comporten bien, para que sigan obedeciendo. Ya son salvos, pero necesitan la ley, porque sin la ley se descarrían, hacen lo que quieren. El versículo 22 dice, no obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Cristo a los que creen. La ley, ¿para qué más sirvió la ley? Para revelar el pecado. La ley antes, como aprendimos en Romanos, cuando no había ley, no sabía yo que era pecado. Cuando la ley me dijo, si robas es pecado, ya entiendo ahora que robar es pecado. Cuando la ley me dijo, matar es pecado, es pecado. Codiciar esto y el otro es pecado. La ley nos revela que estamos mal, nos revela que estamos en pecado. Entonces revela el pecado. También para la buena conducta, la ley ayuda para la buena conducta, no justifica, sino que condena. La ley condena, porque para eso es. Que por ejemplo nosotros escuchamos aquella famosa frase, que le caiga todo el peso ¿de qué? De la ley, porque la ley condena, castiga. La promesa de Dios da vida, vivifica. La promesa para dar vida, para justificar, para eso es la promesa. Entonces la ley condena, no justifica. La promesa de salvación es para dar vida y para justificación. El versículo 23, pero antes que viniera la fe, estábamos cuestionados por la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. La ley custodiaba al pueblo hasta que llegara la justicia. Note las palabras profundas que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero antes que viniera la fe no estaba todavía, estaba la promesa. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados por la ley. Entonces la ley como que nos custodiaba. ¿Sabe qué es custodiar? Cuidar. Ver que usted no se haga para allá, ni que se haga para el otro lado, que usted más o menos vaya ahí. Lo custodia, que no se le escape. Entonces dice que la ley nos vino a custodiar. ¿Para qué? Para reservarnos para la fe. Entonces lo que hacía la ley con el pueblo judío era que custodiaba al pueblo, no dejaba que se fuera para allá ni para allá. ¿Para qué? Para reservarlo, preservarlo, para cuando viniera la fe ellos estaban listos, pero no estaban listos todavía. Por eso dice el apóstol Juan, a los suyos vino, pero ellos lo rechazaron, no lo recibieron. Dice, reservados para la fe que había de ser revelada en Cristo Jesús. Entonces la fe nos custodiaba para preservarnos para cuando viniera Cristo. Ese era el propósito de la ley. El 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor, y el apóstol Pablo aquí adelanta todavía, no solo nos custodiaba o nos resguardaba, sino que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿Qué es un tutor? Alguien que nos cuida más que un maestro. Un maestro enseña, un tutor es el que está ahí dándonos, más que instruyéndonos, el que nos alimenta, el que nos va a alimentar de todas las áreas. Entonces un tutor, alguien que va a estar ahí guiándonos,
más que un guardia. Entonces, a la ley nos custodiaba, pero también es nuestro tutor el que nos va a decir qué tienes que hacer, haz esto, haz el otro. Entonces, la ley fue el tutor para guiarnos a Cristo. Eso es el propósito de la ley. Entonces, la ley prepara el camino para Cristo. Prepara como un tutor al pueblo judío para recibir a Cristo, pero lamentablemente no lo recibieron. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, la ley es nuestro custodio. Y yo les voy a hacer este ejemplo aquí. La ley es nuestro custodio que nos está custodiando, pero también es nuestro tutor que nos va llevando y nos va preparando. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, la fe, la ley era ese medio para llevarnos a alcanzar la justificación en Cristo. No nos justificaba y no nos iba a justificar, pero iba a ser el medio para llevarnos a Cristo. Y en Cristo sí ya podemos ser justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor. Y aquí es el apóstol Pablo, ahora sí ya no necesitamos la ley como tutor. Como custodio todavía sí, pero como tutor ya no. Porque ahora tenemos el evangelio de Cristo. El que nos custodia posiblemente, pero ahora ya no. Para como un tutor, porque ahora tenemos el evangelio. Pero como ha venido la fe, dice, ya no estamos bajo el tutor, ahora estamos bajo Cristo. La fe sustituyó la ley entonces en esa manera. La ley es para norma de vida. La promesa a Abraham es para salvación. ¿Terminamos con esto? Conclusiones de Pablo. Aquí tengo 4 versículos de conclusiones de Pablo. Y me gustaría que todos pudiéramos a meditarlos. Dice, así que todos son hijos de Dios. Digamos, ya después de que les expliqué, después de que les di toda esta enseñanza del apóstol Pablo, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No solo somos hijos de Abraham, ahora dice, ahora son más que de Abraham. Ahora todos son hijos de Dios. Si querían ser judíos, ahora no solo son judíos, son hijos de Abraham. Ahora no solo son hijos de Abraham, ahora son hijos de Dios. ¿Qué más quieren? ¿Por qué se van a sentir menos preciables o despreciados a la par de los judíos? Ahora son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa es la identidad. Recuerdan que el apóstol Pablo está dando la identidad al judío, a la iglesia de los Gálatas. Esa es la identidad. En Cristo Jesús nosotros somos hijos de Dios. Y esta es la identidad para el cristiano. Usted se ha convertido a Cristo, ha aceptado el evangelio, ha creído por fe. Su identidad es que ahora es hijo de Abraham, hijo de Abraham. Aún más, hijos de Dios. Dice ahora todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El versículo 27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Mire qué maravilloso. Todos los que fueron bautizados en el nombre de Cristo se han revestido de Cristo. ¿Alguien no se ha bautizado? Con este versículo ya debería estar buscando cuándo lo bautizamos. Porque dice, ahora todos los que fueron bautizados están revestidos en Cristo, son nuevos en Cristo, son rejuvenecidos. Ya no necesitan el linaje judío, ahora tienen el linaje de Cristo. El versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No se preocupen si no son gringos de ojos azules. No se preocupen si fueron chaparritos o altos, o morenos fuertes, o si fueron de cualquier otra tribu, o no fuimos judíos. Dice, ya no importa. Todos tenemos el mismo valor. Todos valemos igual en Cristo. Tanto la mujer como el hombre. Y esto era bien fuerte para el pueblo judío en aquel tiempo, porque en ese tiempo los hombres eran los que valían más, las mujeres valían nada. Y ahora dice, no, ahora ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos.
Somos hijos de Dios e hijas de Dios en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ahora que todos, y el apóstol Pablo ya está resumiendo, ya está diciendo, ustedes ya me entendieron, si no me entendieron, ya no me van a entender. Ya les expliqué. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Querían ser judíos, son más que judíos, son descendientes de Abraham. ¿Por qué a nosotros no nos dio la ley? A ustedes se les dio la promesa de la fe. Herederos en Cristo Jesús. Y si herederos, coherederos de las cosas celestiales. Yo no sé qué más puede esperar un cristiano, un creyente, cuando tiene esa promesa en Cristo Jesús, que tiene la salvación, que somos salvos gracias a Cristo, que tenemos una herencia en el cielo, que sabemos de que el cielo existe y sabemos de que algún día vamos a estar en la presencia del Señor, porque hemos creído por fe en el Señor Jesucristo.